El anarquismo individualista es una tradición filosófica del anarquismo con un particular énfasis en la autonomía del individuo, sosteniendo que cada uno es su propio dueño, interactuando con los otros a través de la asociación voluntaria. El anarquismo individualista se refiere a algunas tradiciones de pensamientos desde dentro del movimiento anarquista, que priorizan al individuo sobre toda clase de determinantes externos, sean grupos, sociedades, tradiciones y sistemas ideológicos. La corriente individualista del anarquismo hace hincapié en la libertad negativa, es decir, la oposición al control estatal o social sobre los individuos, mientras que las corrientes anarquistas con una visión colectivista subrayan la libertad positiva para desarrollar las potencialidades de las personas, argumentando que los humanos tienen necesidades que solo la vida social puede satisfacer, reconociendo la igualdad de derechos. Otra diferencia es que el anarquismo socialista defiende la propiedad común de los medios de producción con el objeto de eliminar la desigualdad económica, mientras que gran parte del anarquismo individualista tiende a preferir la propiedad privada de los medios de producción, y en algunos casos propugnando el intercambio de bienes y el servicio a través del mercado. Uno de los pioneros del anarquismo individualista es William Goodwin, quien abogó por un extremo individualismo, poniendo que toda cooperación en el trabajo fuese eliminada. Goodwin fue un utilitarista que creía que no todos los individuos eran de igual valía, ya que algunos somos de mayor mérito e importancia que otros, dependiendo de nuestra utilidad en general el bien social. Para Goodwin, las diferencias entre las personas son debidas a las injusticias sociales, que son perpetuadas por las instituciones humanas. Goodwin se oponía a los gobiernos y a toda autoridad, porque infringen el derecho individual al juicio individual y privado. Este aspecto de la filosofía de Goodwin, con excepción de su faceta utilitarista, fue posteriormente desarrollada por Max Stirner, quien argumentó que la única limitación en el individuo es su poder para obtener lo que él desea. Propone que las comúnmente aceptadas instituciones sociales, incluyendo la noción de Estado, la propiedad como un derecho, los derechos naturales y en general la noción misma de la sociedad, son cosificaciones de la mente. Stirner comienza afirmando que en el centro de toda reflexión y aún de toda realidad es el hombre. Sin embargo, no se trata del hombre en general ni del representante de la humanidad abstracta, sino del individuo, de sí mismo, en cuanto yo el único. Este único es único no porque esté relacionado con la nada, sino más bien porque él, y solo él, es el fundamento de toda relación posible. Algunos escritores no identifican a Proudhon como un individualista, debido a su preferencia por las asociaciones de grandes industrias antes que por el control individual. Sin embargo, tuvo algunas influencias entre los individualistas de Norteamérica en la década de 1840 y 50. Charles Dana, William Green introdujeron los trabajos de Proudhon en los Estados Unidos. Proudhon apoyaba el derecho de los individuos a retener el producto del trabajo como propiedad, pero creía que toda propiedad que fuese más allá de lo productivo por un individuo y de lo que pudiera poseer para su uso era ilegítima. Así, él veía a la prosperidad privada en tanto esencial a la libertad, como un camino a la tiranía. En el primer caso, cuando era necesaria para trabajar y el producto del trabajo, y en el segundo caso, cuando era el resultado de la explotación. Generalmente denominaba a la primera como posesión y a la segunda como propiedad. Para las grandes industrias, apoyó a las asociaciones de trabajadores para reemplazar el trabajo asalariado y se opuso a la propiedad de la tierra. Al carecer de un modelo económico determinado y al carecer de un paradigma concreto determinado, el anarquismo individualista ha tenido la libertad de ir por caminos increíbles, por caminos que hasta se puede decir que son contradictorios entre sí. Por ejemplo, el ilegalismo, la cual es una corriente del anarquismo individualista que se desarrolló primeramente en Francia, Italia,
Bélgica y Suiza durante la primera década del siglo XX, como un desprendimiento del individualismo stirneriano. Los ilegalistas normalmente no trabajaban de encontrar una base moral para justificar sus acciones. La mayor parte de los actos ilegalistas fueron hechos simplemente para satisfacer sus necesidades y deseos personales. No siempre fueron como medios para alcanzar fines más elevados, aunque algunos cometieron crímenes dentro de lo que se conoció como propaganda por el hecho. Los ilegalistas fueron partidarios tanto de la acción directa como de la propaganda por el hecho. Influenciados por el teórico Max Stirner, así como por la frase de Proudhon, la propiedad es un robot, Clement Duval, Marius Jacob propusieron la teoría de la reprise individual, expropiación individual. Otros ejemplos de anarquismo individualista se dieron en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, Henry David Thoreau, la versión americana del anarquismo individualista, enfatiza fuertemente el principio de no agresión y la soberanía individual. Algunos anarquistas individualistas, tal es el caso de Henry David Thoreau, no hablan de economía sino simplemente del derecho de desunión del Estado, previendo la gradual eliminación del Estado a través de la evolución social. Su anarquismo no solo rechaza al Estado, sino a todas las asociaciones organizadas de cualquier tipo, involucrando la autosuficiencia individual completa. En Francia, el individualismo anarquista presentaba una diversidad de posiciones con respecto a la violencia y a la no violencia. Entre otros tópicos, Émile Armand rechazaba la violencia y apoyaba el mutualismo, favoreciendo la teoría del valor subjetivo, mientras que además era un célebre propagandista del amor libre. Pero en cambio, Albert Libertad y Soap Axat fueron influyentes en círculos que aceptaban los métodos violentos al estilo de la propaganda por el hecho, además de adherir al comunitarismo y al anarcocomunismo. En Italia, el anarquismo individualista tenía una fuerte tendencia hacia el ilegalismo y a la violencia, mediante la propaganda por el hecho. En España recibió influencias del individualismo anarquista norteamericano, pero estuvo más vinculado con las corrientes francesas. Al inicio del siglo XX, el individualismo en España tomó auge gracias a los esfuerzos de hombres como Dorado Montero, Ricardo Mella, Federico Urales y Miguel Jiménez. En Alemania, el más importante propagandista de los ideales del individualismo anarquista fue el germano escocés John Henry Mackay. Fusionó el egoísmo de Stirner, a quien además descubrió como anarquista con las posesiones de Benjamin Tucker, y fue quien tradujo al alemán a este último. Dos textos semificcionales de su autoría contribuyeron a la teoría individualista, actualizando las temáticas egoístas en la consideración del movimiento anarquista individualista. En Rusia, uno de los primeros antecedentes del anarquismo individualista fue el movimiento nihilista de la década de 1860, quienes rechazaban toda autoridad y la moralidad burguesa tras el asesinato del zar Alejandro II. En 1881, los nihilistas fueron conocidos por toda Europa como partidarios de la violencia como medio para alcanzar los cambios políticos. El anarquismo individualista en Rusia, además, fue muy influenciado por las ideas de Stirner y Nietzsche, y estuvo muy asociado con la bohemia intelectual y artística. Así como sectores marginados, también existió una tendencia inspirada en Tolstói, de característica pacífica y de raíz cristiana. En el Reino Unido, William Godwin fue una de las primeras y más importantes influencias. Además, el escritor anarquista irlandés Oscar Wilde, perteneciente al movimiento vanguardista, influyó a anarcoindividualistas como Renzo Novatore y ganó la admiración y el apoyo de Benjamin Tucker en su influyente ensayo El alma del hombre bajo el socialismo de 1891, en donde defendió el socialismo como la forma mejor de garantizar el individualismo, y en tanto miraba que la propiedad privada ha destrozado el verdadero individualismo y ha establecido un individualismo que es falso, pues el reconocimiento de la propiedad privada ha dañado realmente al individualismo y lo ha oscurecido, confundiendo al hombre con lo que él posee. En América Latina,
El historiador anarquista Ángel Capelletti reporta que en Argentina, entre los trabajadores llegados de Europa en las 2 primeras décadas del siglo, había curiosamente varios individualistas esternianos, influidos por la filosofía de Nietzsche, que veían al sindicato como un potencial enemigo de la ideología anarquista. Constituyeron grupos de afinidad que en 1912 llegaban, según Max Nettlau, al número de 20. En 1911 apareció en Colón el periódico El Único, que se autodefinía como publicación individualista. Biófilo Panclasta fue un escritor, activista político y anarquista individualista colombiano. En 1904 comienza a utilizar el seudónimo con el que sería conocido: Biófilo, amante de la vida, y Panclasta, enemigo de todos. María Larcera de Moura fue profesora, periodista y activista anarco-individualista y anarcofeminista brasileña. En sus ideas sobre la educación fue influenciada por Francisco Ferrer y Guardia. Fue también periodista para la prensa anarquista brasilera.